Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el tester del programa institucional de Sintra en Cali, que todos los martes en nuestra mesa de trabajo tenemos temas de orden local, regional y nacional, temas que nos incumben a todos, que nos interesan a todos, porque lo público es lo que nos tiene que permitir construir una ciudad donde usted tenga equidad, tenga la posibilidad de crecer, tenga educación gratuita, pero de buena calidad, que tenga la oportunidad de vivir en una ciudad digna, una ciudad donde no exista el despojo, una ciudad que se construye con la participación de todos. Y de esta manera, pues el tester de Sintra en Cali, que mide lo público todos los martes, está atento para analizar, profundizar, para poder conocer, enseñar, para que usted tenga elementos y defienda lo público. Hoy vamos a hablar de un tema importante, recordándole a los televidentes que en el mes de abril, una juez en la capital de la República ordenó al gobierno nacional pedir perdón por las agresiones al ejercicio sindical en Colombia. Y cuando hablamos de ese ejercicio sindical, específicamente hablamos de Sintra en Cali, una organización con más de 76 años de historia sindical, de trabajo sindical, de defensa de lo público, que fue en su momento calificada como una organización que auxiliaba a la guerrilla. También fueron allí involucradas dos personas, el presidente Jorge Iván Vélez y en su momento el vicepresidente Albert Quintero. Un proceso que se recorrió 7 u 8 años hasta que el gobierno nacional definió de que lo que había sucedido alrededor de Sintra en Cali y de otros sindicatos en el país había sido una dura agresión, razón por la cual la juez, una juez de la República, en la capital de la República, ordenó de manera inmediata que el gobierno debería de pedir perdón a los sindicalistas, a los sindicatos en un acto público. Bien, ese acto se ha realizado en la ciudad de Bogotá. La semana pasada, en representación del gobierno, estuvo Angelino Garzón, vicepresidente, quien fue el vocero, quien pidió perdón al pueblo colombiano por esta situación. Hoy queremos hablar de ese tema, queremos recordarlo porque es importante y es un hecho histórico en nuestro país, no ha sucedido nunca, la primera vez que sucede, razón por la cual necesitamos hoy contarle a los televidentes lo que hay alrededor de estos hechos y por qué el gobierno de nuestro país decide pedir perdón. Saludamos pues a Jorge Iván Vélez, presidente de Sintra en Cali. Jorge Iván, muy buenas noches, bienvenido al tester nuevamente, el tester que mide lo público. Alex, muy buenas noches para ti, para todos los televidentes que cada martes después de las 8:30 de la noche nos acompañan para conocer temas de ciudad, para conocer los temas que viene desarrollando Sintra en Cali por la defensa del trabajador, de la clase obrera y desde luego de todos los temas de la ciudad de Santiago de Cali, de la lucha social que hacemos día a día porque exista en Cali una equidad. Muy bien, hábleme un poco de lo que sucedió el jueves pasado, pero que a digamos que ese acto público, usted tiene una invitada que es importante para América Latina, porque es una persona que desde los Estados Unidos trabaja arduamente para conocer las realidades de los que pasa en nuestros pueblos en el tema laboral y en el tema sindical. Le quiero pedir el favor que me presente a la invitada que tenemos esta noche. Sí, Alex, para desarrollar todo este tema tan importante para los colombianos, para el departamento del Valle del Cauca y suroccidente colombiano, qué importante en esta noche de hoy presentar a Jimena Sánchez. Jimena, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a Colombia, a Cali, a nuestro sindicato, a esta ciudad que te ha abierto las puertas y que tú nos has coayudado para ir a Washington, a Estados Unidos, a denunciar todos los temas que nos pasa en nuestro país en materia laboral y en derechos humanos. Entonces, Alex, pienso que es una invitada muy especial, Jimena Sánchez de Bola, y que sea ella quien nos plantee todo lo que significa Bola y que en esta visita que espera y cuál ha sido el objetivo de la visita nuevamente a Colombia. Bueno, muy buenas noches a todos, a Alex y a Jorge y a los que están viendo por televisión. Gracias por invitarme aquí a poder compartir un poco qué ha sido la experiencia de esta semana aquí. WOLA es una organización independiente que va a cumplir 40 años este noviembre de hacer monitoreo y cabildeo sobre las políticas estadounidenses hacia la región. Yo soy la persona encargada de la parte que tiene que ver con Colombia y como ustedes saben, Estados Unidos es un actor
visible e invisible en este país, porque Colombia ha sido el recipiente de más de 9 billones de dólares de Estados Unidos, principalmente en asistencia militar, pero también asistencia económica y social desde el año 99. También Estados Unidos siempre ha sido un referente político para Colombia, y es un país que acaba hace 3 años básicamente un proceso de integración comercial muy importante con el Tratado de Libre Comercio, que fue muy debatido, muy controversial en nuestra sociedad, especialmente en nuestro Congreso, dado la situación laboral en este país y otras situaciones. Entonces, lo que vine a hacer esta semana, fue ver cómo siguen los temas laborales en este país, cómo siguen los temas de derechos humanos, y dado la oportunidad que posiblemente se va a firmar un acuerdo para el fin de conflicto, ver cómo puede Estados Unidos de manera más constructiva apoyar o cambiar su papel vis-a-vis Colombia. Lo que he visto es que la situación laboral, pese a un plan de acción laboral que se firmó entre el presidente Obama y el presidente Santos, básicamente con la idea de disminuir la violencia contra el sindicalismo, llevar a la justicia todos esos casos terribles de más de 2.600 personas que fueron asesinados dado a su ejercicio de sindicalista, y también el esfuerzo de que se deshaga la tercerización o subcontratación laboral, que vemos como un obstáculo tremendo para el crecimiento del sindicalismo en este país, que la situación básicamente está igual. Desafortunadamente, muchos de los cambios que se han hecho en los últimos 3 años con el Plan de Acción Laboral han sido básicamente en el papel, o en cambios legislativos, o en la creación de nuevas instituciones como el ministro de Labor, también los inspectores laborales que se han aumentado en este país. Pero cuando uno viene aquí a Valle del Cauca y habla con el cortero de caña o habla con los diferentes sindicalistas, vemos que sigue una situación muy tensa, sigue la violencia, siguen las amenazas, y en términos de tercerización lo que hemos visto es una cosa muy, yo diría como macabre o maquiavélica, que es que en la retórica y en la legislación se dice que se ha acabado con las cooperativas asociativas, que eran una forma de subcontratación, pero al mismo tiempo se han reemplazado por otras formas de subcontratación que son aún problemáticas o peores. El otro tema que he visto esta semana con mucha preocupación ha sido estos aumentos de incidentes contra Sinthem Cali, en particular ataques contra sindicalistas, que nos parece que realmente no debe estar pasando más en este país dado esos acuerdos, pero también dado la presión tan grande que se ha ejercido para cambiar eso, y la retórica del gobierno de ustedes de que iban a desarmar la palabra, iban a invitar al sindicalismo a ser una parte vital de la sociedad civil para que construya la democracia. Y la última cosa, y puedo hablar más sobre esto, ha sido también que se requiere, especialmente en los sectores prioritarios del Plan de Acción Laboral, que son puertos, azúcar, palma aceitera en particular, el tema de discriminación racial. Se necesita mirar ese tema, porque desafortunadamente en Colombia hay sectores muy golpeados por la violencia y por el desplazamiento forzoso, pero también por la historia de este país, y uno de esos grupos es el sector afrodescendiente, y adicionalmente a todas las problemáticas y los obstáculos que ven esas personas en el ambiente laboral, también confrontan un racismo estructural que requiere una atención particular. Y en eso pienso que Estados Unidos, dado que firmó un plan de acción laboral y un plan de acción racial entre los dos países, podría de manera constructiva ayudar a cambiar esa situación para mejor. Muy bien, Jimena, usted ha tocado varios temas importantes que en nuestra mesa de trabajo y en varios programas hemos querido abordar para sensibilizar a nuestros televidentes.
pero usted toca un tema importante, es el tema del plan de acción laboral que se firmó con los Estados Unidos, que firmó el presidente Obama y el presidente de nuestro país, el presidente Santos. La realidad usted lo ha descrito porque ha venido a darse cuenta de eso, una realidad escrita en las leyes, una realidad puesta de pronto en el Congreso de los Estados Unidos, pero que los colombianos lo vemos y lo vivimos de una manera diferente. Frente a eso, consideraríamos que hay un incumplimiento por parte de Colombia porque no ha sido capaz de colocar o de cumplir dentro de estos planes. ¿Cómo ve los Estados Unidos o cómo ve el Congreso de los Estados Unidos estas acciones por parte del gobierno nacional que dice una cosa en los Estados Unidos, pero que la realidad que viven los colombianos es totalmente diferente? Bueno, creo que ahí hay dos temas. El primero es que desde el punto de vista de Estados Unidos, y creo que nuestro Congreso se ha dado cuenta de esto, especialmente en una visita que se hizo recientemente en agosto del año pasado, vino el congresista George Miller, quien lidera básicamente los congresistas que trabajan en el tema laboral en nuestro Congreso, como 60 de ellos, y el congresista defensor de derechos humanos en Colombia, que se llama James McGovern, que mucho de lo que se está presentando de parte del Ministerio de Trabajo de Colombia, en particular Rafael Pardo, quien nos ha visitado en Washington múltiples veces, ha sido más una muestra de relaciones públicas, ¿no? Diciendo que todo está mucho mejor, todo se está mejorando. También el grupo de azucareros, Azocaña, ha sacado un documento donde demuestra que ellos son básicamente el sector líder en deshacer la tercerización. Pero cuando vino estos congresistas y como yo pude evidenciar nuevamente en este viaje, esto es mucho un maquillaje de la información o presentar la información de una cierta manera y no mostrar lo que realmente está pasando. Me explico un poco mejor. Por ejemplo, sí, ha habido aumento de sindicalismo en el sector de azúcar en los ingenios, pero ¿qué tipo de aumento estamos hablando? Principalmente aumento en los sindicatos patronales y también como prerequisito para poder trabajar. Entonces, de cierta manera, ha sido una coerción de que los trabajadores se afilien a los sindicatos patronales. Segundo, que ellos se pongan de acuerdo en lo que se llama contrato sindical, que no puede ser más lejos de un contrato sindical, pero más un acuerdo, ¿no? Que no tiene las funciones que se expiren en términos de los estándares laborales por la OIT o por el resto del mundo, como garantizar poder tener pliegos de peticiones hechos de manera colectiva y todo lo demás. Ahora, con los sindicatos que han tratado de organizarse o que siguen tratando de organizarse, que vinieron desde las huelgas que se vieron en 2008, que fueron tan importantes aquí, de ese sector que son independientes, hemos visto una represalia muy grande y una obstaculización muy grande a que ellos puedan ejercer su labor. Las represalias tienen diferentes formas. Hemos visto asesinatos, hemos visto también que se básicamente amenaza con que no se va a contratar la persona de nuevo si está afiliada o lo demás. También ha habido maniobras de despedidos, como en el caso del ingenio de La Cabana, que ha tenido muchos problemas, despidieron casi toda la junta directiva y eso ha sido un muy grande problema. También hemos visto en el sector de azúcar de que hay una amenaza de que si las personas no toman los trabajos con estos contratos cortos de poco tiempo, que no garantizan los beneficios, que no garantizan una pensión, que básicamente, mismo que dicen que son de 8 horas de trabajo, terminan siendo 12 o 14 horas, que esa gente la van a reemplazar con la mecanización. Entonces usan esa amenaza de la pobreza, la amenaza de no poder sobrevivir de otra forma. Para muchas de estas personas que tienen familias grandes, esto es una cosa de mayor preocupación para seguir actuando de la misma manera. Esto no fue la intención del Plan de Acción Laboral. Esta no es la intención de todos los congresistas de Estados Unidos ni el presidente Obama en lo que querían ver en Colombia. Querían ver lo opuesto, querían ver un crecimiento de sindicalismo en términos de un sindicalismo independiente que recoge las recomendaciones
de la OIT y los estándares internacionales para que se pueda crecer el sindicalismo y mejorar la situación de los trabajadores, no lo opuesto. Esta responsabilidad no es solo de Colombia, es la responsabilidad nuestra de Estados Unidos y yo diría del ministro de Trabajo nuestro, que está trabajando con el ministro de Labor de Colombia. Ellos mismos no pueden seguir diciendo que Colombia es el ejemplo por lo que está en el papel. Ellos tienen que decir Colombia es el ejemplo por los resultados que dan. Y si Colombia es un ejemplo, entonces que lo hagan un ejemplo real. Jimena, y le pregunto para ir con el presidente de Sintra-Cali. Es que, Alex, quería preguntarle algo a Jimena porque permítame, Alex, ¿sí? Jimena, mira. Sí. Se solicita entonces que para poder llegar al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, ¿cierto?, se desarrolle un plan de acción laboral que tenía o que tiene todo un desarrollo laboral, ¿cierto?, que permite avanzar en la protección de los derechos humanos, de los obreros, de los sindicalistas y de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, ¿cierto? Cierto. Entonces tú ahora, en la pregunta que hacía Alex, indicaba que tú que has observado en esta visita que hace a nuestro país, especialmente en el Valle del Cauca, frente a ese compromiso que hizo el gobierno de Santos con Barack Obama para poder llegar al Tratado de Libre Comercio. En lo que yo he escuchado, Jimena, es que no deja en muy buena posición, ¿cierto?, todo lo que sucede en materia de derechos humanos, tercerización, deslaboralización, intermediación laboral y cómo se crea una figura para borrar las cooperativas de trabajo. Entonces, si eso es así, Jimena, yo te haría una pregunta: ¿cuál puede ser el compromiso, cierto, de bola de Jimena Sánchez hacia el Congreso norteamericano con lo que estamos viviendo los obreros, Jimena? Sí, con los trabajadores. ¿Cuál sería ese compromiso? Yo le complementaría con el permiso suyo, Jorge Iván, a Jimena para que me respondiera muy puntualmente. ¿Colombia miente al mundo con el plan laboral de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, sí o no? Sí, Colombia sí miente en términos de los logros del plan de acción laboral. Ha habido unos cambios importantes. ¿Ha habido avances? Avances. Por ejemplo, se creó un ministro de Trabajo que no estaba antes. Se crearon la institucionalidad. Se hablaba de inspectores también, y los Jimena. Inspectores, pero eso es muy diferente a lo que es la intención del plan, que es un cambio real. Se hablaba del cambio de la contratación de cooperativas de trabajo. Y en la área a donde ha habido más avance ha sido una reducción de violencia en términos de asesinatos contra sindicalistas, pero esa reducción todavía no quiere decir que el número de sindicalistas asesinados y el número de amenazas que reciben sindicalistas no sean un escándalo comparando al resto del mundo. Estaba mencionando anteriormente en una conversación, en Estados Unidos hay mucha presión obviamente y tensiones sobre el sector laboral, pero un sindicalista puede ir y salir y hacer lo que quiere, no tiene que estar con 4 o 5 escoltas para solamente llegar a una reunión o un programa de televisión. Es una situación totalmente diferente. Ahora, sí, Colombia creo que se ha enfocado más en mostrar afuera que la cosa está solucionada y dejarlo ahí, que realmente ver un cambio. Y desde el punto del Congreso estadounidense, especialmente un grupo que se ha conformado, que se llama el Grupo de Monitoreo para los Derechos Laborales, ellos están ahí pendientes para que no sea así. Ellos estaban, muchos de ellos demócratas, opuestos al TLC, porque estaban muy preocupados por lo que estaba pasando aquí en este país en términos de defensa de derechos humanos y de los sindicalistas. Entonces, la intención no es esa de parte de Estados Unidos, y yo creo que en Estados Unidos sí se quiere ver cómo se cambia esta situación, pero para cambiar la situación hay que aceptar el problema, y parte del problema ha sido con el ministro de Trabajo de ustedes es que está la defensiva, ¿no? En vez de pensar cómo se avanza, está, no, estamos haciendo las cosas bien, y no quiere escuchar las críticas y ver cómo mover adelante. Una manera que se podría mover adelante es tener un diálogo serio, no solo con algunas de las federaciones en su momento, pero con los sectores y los sindicatos en las diferentes regiones que están viviendo esa realidad. Por ejemplo, el ministro de Labor tendría que haber hecho ya
reuniones con todo el sector azucarero, la parte empresarial, la parte laboral, la parte de los trabajadores y sindicatos, lo mismo con Flores y los otros, para ver cómo se trabaja conjuntamente con las empresas, con toda esta sociedad para mejorar la situación e implementar este plan de acción laboral, porque implementar el plan de acción laboral es positivo para la economía de Colombia. Solo si los trabajadores están bien remunerados, bien atendidos, sin la incertidumbre que si van a seguir trabajando o no, realmente pueden ellos contribuir a la economía local y ayudar a que el país crezca. También, como estamos en un proceso de paz, y que el tema de inequidad y de distribución de recursos es un gran tema para este país, esta es la oportunidad para poner en el frente el tema laboral mientras que se construye un país diferente a lo que ha sido los últimos 50 años. Muy bien, Jimena, les voy a invitar a que veamos un informe que hemos preparado alrededor de lo que es el plan laboral y de lo que son algunas de esas acciones sindicales que se deben cumplir en Colombia, para que podamos contextualizar lo que estamos hablando. Por eso los invito a que veamos el informe que hemos preparado en el Tester que mide lo público. En los últimos 3 años, 1.066 sindicalistas han sido objeto de violaciones a su derecho a la vida y a la seguridad. De ellos, 79 han perdido la vida violentamente, 73 asesinados y 6 desaparecidos forzadamente, 31 han sufrido atentados y 953 han recibido amenazas de muerte. La impunidad promedio por estos casos se estima en el 96.7%, según estudios de la Escuela Nacional Sindical. Pues hemos visto con mucha preocupación lo que está sucediendo aquí en Cali, en la región del Valle en general, en términos de amenazas en contra de dirigentes sindicales, asesinatos, actos violentos en contra, por ejemplo, de las sedes de los sindicatos que han venido sucediendo, pues recién, ahora están sucediendo todo el tiempo. Hace 3 años, los presidentes Santos y Obama firmaron un plan de acción laboral denominado PAL, mediante el cual el gobierno colombiano se comprometió a adoptar medidas laborales como condición para celebrar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pasados los años, la situación laboral no ha mejorado. Bueno, asistimos a un espacio hace una semana en Bogotá, donde dos centrales, la CUT y la CTC, denunciaron la falta de resultados concretos de ese acuerdo. Hemos trabajado con muchos sindicatos preguntándolos si ha habido resultados del acuerdo, más allá de establecer el Ministerio de Trabajo y pasar unas leyes. Pero sin embargo hemos visto que en la realidad de los trabajadores en Colombia muchas veces es hasta peor, que las condiciones laborales no han mejorado a pesar de varias normas que se han introducido en la legislación colombiana. La reducción del 15.5% en las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos y un aumento del 14.7% en las importaciones en 2013 y un descenso del empleo industrial al 4% entre mayo de 2012 y diciembre del 2013 es el resultado de la firma del TLC, lo que demuestra que el trabajo digno en Colombia tiende a desaparecer. Sin embargo, hemos visto con mucha, felicidad que las organizaciones siguen haciendo su trabajo, a pesar de todo ese tipo de intimidación, que los sindicatos aquí, por ejemplo, en el hospital, sigue muy fuerte y sigue llevando una lucha no solamente por sus trabajadores, sino sus miembros, sino por la comunidad en general. Entre 2010 y 2013, las convenciones colectivas celebradas entre empresas y sindicatos genuinos se redujeron del 47.31% al 28.21%. En contraste, los contratos sindicales, celebrados entre empresarios y falsos sindicatos, la mayoría de las veces con la exigencia de no pertenecer a una auténtica organización sindical, aumentaron del 9.62% al 59.25%. Que no estamos de acuerdo con que un hospital tan importante como el Hospital Universitario del Valle sea entregado a manos de terceros. Por eso hoy hay una persecución sistemática, porque nosotros consideramos que el hospital tiene que seguir siendo público,
porque la Universidad del Valle tiene que seguir trabajando aquí sin necesidad de que se le entreguen los servicios a un ente privado, y porque defendemos el puesto de trabajo, y por eso no solamente yo como presidente, sino toda la junta directiva y algunos miembros del sindicato están siendo perseguidos. A pesar de algunos esfuerzos por garantizar el derecho a la libertad sindical en Colombia, el gobierno incumple los convenios internacionales, desconociendo por completo el ejercicio sindical y el derecho a la vida y a la seguridad de los trabajadores. Muy bien, regresamos nuevamente al tester de Sintra en Cali, que lee lo público, hoy hablando de la realidad laboral en Colombia y del tema sindical. Jorge Iván Vélez, vamos ahora a lo que ese mismo plan laboral hablaba, del desarrollo libremente del ejercicio sindical en Colombia. ¿Eso se cumple? Usted, que ha sido un hombre perseguido y amenazado, ¿eso se cumple en nuestro país? ¿Eso se está cumpliendo a partir de la firma del TLC y el plan laboral con los Estados Unidos? No, claro que no se cumple, Alex, y bueno, he tenido la oportunidad de compartir con Jimena escenarios internacionales en Washington con los diferentes congresistas y con el grupo monitoreo que ella hablaba hace unos minutos para contarle las experiencias que hemos tenido en toda la materia, en materia de el tema laboral, de la intermediación, denunciar como por ejemplo en las empresas públicas municipales de Cali continúa la tercerización, continúa la externalización de los procesos, de las actividades propias que realizan los trabajadores para los cuales han sido contratados, pero también igualmente de todas las actividades misionales, es decir, las actividades propias de las empresas públicas municipales de Cali en servicios públicos domiciliarios están siendo contratadas por la nueva figura, Jimena, que se dio, que son las SAS, esa figura que borra las cooperativas de trabajo, pero que se convierte en SAS. Entonces, lo primero que tengo que decir, que en materia de contratación, no se cumple todo el acuerdo que realizó el gobierno de Santos con Barack Obama para poder llevar al fin el Tratado de Libre Comercio entre las partes. Y como segunda medida, el tema de derechos humanos, debo indicar que es un tema también muy delicado, muy lamentable, Jimena, lo que ha venido pasando en los últimos meses y años en todo el movimiento sindical colombiano. Más de 1.100 obreros, trabajadores han sido perseguidos y señalados, más de 76 trabajadores han sido asesinados, otros desaparecidos, y el 97.6%, comparto contigo, Jimena, y con todos los televidentes, Alex, esta cifra, es que el 97.6% quedan en la impunidad, es decir, no pasa absolutamente nada, queda todo allí. Y desde luego, para poder llevar todo un proceso de comercio entre las partes, se firma un plan de acción laboral, y allí en materia de derechos humanos, pues con Sintra en Cali directamente ha sido golpeado de una operación Dragón que ha querido y que quiso y quiere borrar y aniquilar a Sintra en Cali, a su junta directiva, a unos actores políticos como el senador Alexander López, Wilson Arias, Patricia Molina, defensores de derechos humanos, cierto, que estaban allí en un plan contratado por la superintendencia, por el gobierno nacional, para hacer todo el recorrido y todo el seguimiento que hace Sintra en Cali por la defensa de la empresa, de sus trabajadores y de la sociedad. Y bien, los últimos acontecimientos son delicados. El día 16 de abril, tú lo sabes, Alex, lo registró este programa, el tester que mide lo público, que trataron de incendiar, Jimena, las instalaciones de Sintra en Cali. Nos dejaron unos panfletos que desafortunadamente no pudimos mirar el origen de ellos, pero también como el día 21 del mes de mayo, el vicepresidente de la organización sindical, José Reyes, también fue agredido con el incendio de su vehículo particular. Y el último anónimo que llegó a través del celular, un celular que pertenece a la organización sindical, donde a Sintra en Cali, algún grupo de indígenas, a derechos humanos, al presidente de la CUT está siendo amenazado por las Águilas Negras del Cauca de Nariño y por la Bacrim. Entonces creemos allí que estos hechos violentan la actividad normal del sindicato, la actividad normal del sindicalismo, y que creo entonces, con todo lo que ha hablado Jimena, con las notas que estamos viendo, debo decir que no se cumple todos esos acuerdos y esos compromisos hechos por el gobierno de Santos en el plan de acción laboral. Y desde luego es una denuncia que hemos hecho aquí en Colombia, en Cali, en el sindicato y en Estados Unidos,
a dos congresistas norteamericanos muy importantes que han puesto, digamos, y han tenido su postura, como es el senador George Miller y James McGovern, sí, que han conocido de primera mano toda esa problemática, no solamente de esta organización, sino de todas las organizaciones del departamento del Valle del Cauca. Una situación y una realidad que Colombia no puede ocultar, Jimena, es esas masacres que se han dado alrededor del ejercicio sindical. Sí. Desde la labor que ustedes desarrollan, del mismo Congreso de los Estados Unidos, ¿qué lectura le da Estados Unidos a esta situación en Colombia, un país tan convulsionado y donde el ejercicio sindical que debería permitir el bienestar laboral simplemente es atacado, maltratado y perseguido? Yo creo que básicamente en Estados Unidos eso se ve tremendamente mal y se ve muy problemático, porque este plan de acción laboral fue hecho para poder avanzar un tratado de libre comercio y ahora estamos viendo una proliferación de tratados de libre comercio, por ejemplo la Alianza Pacífica y todo lo demás, y Colombia es el mejor ejemplo de cómo se ha tratado. Entonces ahí nos preocupa muchísimo, porque básicamente es un modelo de trabajador multinacional, trabajo y comercio que se está replicando en diferentes partes del mundo y es muy destabilizador y contribuye mucho al conflicto. Una contradicción que vemos nosotros es, de un lado, Estados Unidos ha pagado tanto dinero a Colombia y trabajado tantos años sobre el tema antinarcótico para supuestamente disminuir el tráfico de drogas a Estados Unidos. Una cosa que vemos muy contradictoria con que haya un debilitamiento de los derechos laborales, porque las personas que no tienen cómo formalizarse en el trabajo, que no tienen cómo sustentarse bien, que no tienen sus derechos respetados, van a buscar una manera de poder vivir, y esa manera va a ser más en lo criminal. Entonces realmente vemos una contradicción que se tiene que resolver y se tiene que trabajar muy duro para asegurar, pero también Estados Unidos debe estar hablando con Canadá, debe estar hablando con Corea del Sur, debe estar hablando con Israel, debe estar hablando con la Unión Europea, porque esos otros tratados de libre comercio van a tener el mismo tipo de impacto también en este país, y si se va a hacer eso, el modelo en todo el mundo, entonces vamos a ver unos problemas muy graves que al final van a afectar la producción económica y van a hacer el costo de producir muy altos. Bueno, hay un hecho histórico en nuestro país, Jorge Iván, usted que lo vivió, que fue ese fallo de una juez en la capital de la República que ordenó al gobierno nacional pedir perdón por los ataques al sindicalismo colombiano y específicamente al tema de Sintrencali. El tester que mide lo público, atento a conocer, de medir, de acompañar ese tipo de noticias, pues ha hecho un informe, ha preparado un informe para conocer qué pasó con esta actitud, esta respuesta, esta participación del gobierno nacional en este acto público para pedirle perdón al sindicalismo colombiano. Veamos el informe y los invito para que después analizamos lo que pasó o lo que ha sucedido o lo que viene en el ejercicio sindical en nuestro país. Recuerde que usted está en el tester que mide lo público. El pasado 11 de abril, la juez 29 municipal de Bogotá ordenó al gobierno nacional pedir perdón en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Angelino Garzón, en nombre del Estado, a las organizaciones sindicales Sintra-Unicol, Sintrencali y Sintra-Teléfonos, por las afirmaciones calumniosas expresadas por Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos y José Obdulio Gaviria en el año 2007. Pues yo, como vicepresidente de la República, en el marco de un mandato de una sentencia judicial, he solicitado disculpas y he pedido disculpas y perdón a Sintrencali, Sintra-Teléfonos y Sintra-Unicol, que es el sindicato de las universidades públicas y privadas de Colombia, por las acusaciones de que fueron víctimas en el año 2007 por parte de algunos funcionarios del gobierno en ese entonces. La jueza reconoció que esto fue un crimen de Estado y que se cometió siendo funcionarios públicos y investidos del sector público. Eso va contra la política de derechos humanos. Y yo le pido a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y a los dirigentes sindicales
y a los dirigentes de las organizaciones de víctimas de la violencia y desplazados que denuncien cualquier atropello contra su actividad, porque cualquier atropello contra su actividad va contra la política de derechos humanos. El vicepresidente pidió excusas a los integrantes de estos sindicatos por los señalamientos que hicieron funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe. Garzón dijo que el sindicalismo hace parte de los derechos fundamentales de los colombianos y rechazó los recientes ataques a Sintrencali. Lo de Sintrencali es inaudito que hayan quemado la sede de Sintrencali, que hayan quemado el vehículo del vicepresidente del sindicato, que estén amenazados dirigentes sindicales. Yo creo que esto tenemos que rechazarlo y condenarlo. Esto es una violencia contra los trabajadores, contra el sindicalismo y contra los derechos humanos. Muy bien, regresamos nuevamente al tester que mide lo público y analizando el plan laboral, el plan sindical, lo que está pasando en nuestro país y cómo nos ve los Estados Unidos desde la óptica de WOLA, una organización que observa el tema laboral en Colombia y el tema sindical. Jorge Iván, se dio pues la participación del gobierno nacional a través de Angelino Garzón pidiendo perdón. ¿Qué significa eso para el ejercicio sindical en nuestro país y especialmente para Sintrencali? Uy, no solamente para Sintrencali, Ale, sino para todo el sindicalismo colombiano, para el movimiento obrero sindical. Y aprovecho para compartir con Jimena, que Jimena pues conoce esta historia, se la hemos contado en repetidas ocasiones, muchas veces, ¿cierto, Jimena? Y la hemos contado incluso en los viajes internacionales que hemos hecho. Y es el señalamiento que ha hecho el Estado colombiano, ¿cierto? Por parte del doctor Uribe Vélez, hoy senador de la República de Colombia, por el expresidente de la República, el doctor Francisco Santos, y por el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Señalar a Sintrencali, a Sintronicol, el sindicato de la Universidad del Valle, y Sintrateléfono, un sindicato de la ciudad de Bogotá, de la empresa de teléfonos, que por haber asistido a un seminario internacional, público, abierto, éramos auxiliadores de la FARC. Pues bien, lo histórico aquí es que después de 7 años y después de haber presentado una acción jurídica ante la Fiscalía de una denuncia penal por injuria y calumnia, un juez de la República de Colombia condena inicialmente al gobierno nacional para que pidiera excusas, y fue así como Santos hizo las excusas hace 2 años, y exactamente el día 11 del mes de abril del año 2014, el ex asesor presidencial, el que desarrollaba toda esta política para Uribe, pues también le tocó que pedir excusas, no solamente a Sintrencali, sino a todos los obreros colombianos en el país. Pero aparte de ello, la juez 29 penal, con funciones de conocimiento de la ciudad de Bogotá, aceptó por parte de nosotros, de nuestro abogado, doctor Jorge Eliezer Molano Jimena, que el Estado colombiano, hoy representado por el doctor Santos y por Angelino Garzón como vicepresidente de la República, tenía y debía pedirle perdón a los sindicatos y al sindicalismo colombiano que fueron enmarcados por una política antisindical, violador de libertad sindical y de la autonomía sindical. Y fue así exactamente como la semana pasada, Alex, Jimena, comparto contigo porque es una alegría decirle hoy a todos los televidentes y a todos los colombianos y a ti, Jimena, que nos ha acompañado, que hombre, que aquí Sintrencali somos hombres profesionales, somos obreros, somos trabajadores, y lo que hemos venido en los últimos años es defendiendo una empresa, un patrimonio público y defendiendo la clase trabajadora. Entonces, hoy, el día miércoles el día miércoles, Angelino Garzón exaltó un plan que hizo allí de exaltación para el sindicalismo y de exaltación para esos 3 sindicatos, y pidió perdón a Sintrencali, Sintrateléfonos y Sintranicol. Pienso que fue un acto muy importante, un hecho muy interesante, Jimena, ¿cierto? En el sentido que logramos que el Estado colombiano pidiera excusas, exaltara más bien por el contrario el movimiento sindical colombiano, y por el contrario planteara todo un compromiso y una defensa pues de los derechos humanos. Pienso que ha sido muy importante, Alex, muy importante, Jimena. Comparto con todos los televidentes esta importante noticia porque, Alex, en el año 2007 fuimos señalados, muchos periodistas, muchos actores políticos e incluso gerentes, interventores de esta empresa nos señalaron y nos dijeron que teníamos que darles explicaciones al país completo del por qué habíamos ido, Albert Quintero y yo, Jorge Iván Vélez, a un seminario internacional en Quito, Ecuador. Pues hoy las excusas
Hoy la explicación mejor se las está dando el mismo vicepresidente de la República de Colombia, ¿sí? Que fue a dejar en claro qué es lo que estaba pasando en Colombia en materias sindicales. Eso me parece importante, Jorge Iván, y yo aplaudo ese hecho porque conozco el ejercicio que ustedes hacen, la fuerte lucha que dan por la defensa de los trabajadores y por presentar un sindicalismo limpio, transparente, un sindicalismo de defensa de lo público. Pero, Jimena, a mí me genera una gran preocupación, porque usted lo ha venido diciendo como veedora de nuestro país, de lo que pasa alrededor laboral, lo que pasa alrededor del tema sindical. Si se firmó un compromiso donde hoy Colombia le miente al mundo y no lo cumple, pues no cree que estas, digamos que excusas, este perdón que pide el gobierno nacional, esta exaltación que hace el gobierno nacional, pues puede ser parte del mismo juego que puede estar haciendo, o qué lectura le ven ustedes como, digamos que organización internacional veedora de lo que pasa en Colombia. Además porque Jimena, espera Alex, para que Jimena responda, Jimena, porque es que este tema, no, en serio Jimena, este tema no es suelto, es decir, es una articulación, es un conjunto todo lo que ha venido pasando. La Operación Dragón, fíjese, habernos señalado que éramos auxiliadores de la FARC, de la guerrilla, 2, que estábamos combinando las formas de lucha, 3, el tema de lo que ha sucedido el día 16 de abril y 21 de abril, y esos mensajes no son aislados, no es un hecho aislado, es un hecho en conjunto que hace el Estado, que hacen las fuerzas oscuras para pues acabar con un movimiento tan importante como lo que hace Sintra en Cali. Sí, bueno, nosotros aplaudimos el esfuerzo de Sintra en Cali, la resistencia que hicieron durante todos esos años donde la política de Estado básicamente era de exterminio de los sindicalistas con la palabra, con las fuerzas del Estado y con fuerzas ilegales como el paramilitarismo, pero también con el abuso del sistema de inteligencia, especialmente lo que luego se reveló con el DAS, que también tuvo otras formas como la que vimos en Operación Dragón. Felicitamos mucho para Sintra en Cali, yo pienso que eso es un enorme logro. También fue un gran logro el reintegro de muchos de sus compañeros que fueron básicamente botados a la calle por ejercer un derecho fundamental que es organizarse y ser sindicalistas y buscar una situación mejor para los trabajadores. Eso nos parece muy bien. En términos del gobierno de Colombia, sí, se ha desarmado la palabra, no estamos en la era de Uribe donde cualquier persona que criticaba y especialmente cualquier persona que tocaba un interés económico era básicamente señalado de ser parte de un grupo ilegal, pero tenemos muchísimo más que hacer. Como se dice, por lo menos en Estados Unidos, el amor no se muestra solamente con las palabras, pero con las acciones. Entonces, este es un paso adelante, pero debería ser el paso que genere, que se abre la puerta a acciones que demuestran que están serios con esto. ¿Cómo podrían demostrar que están realmente serios y están arrepentidos y quieren cambiar el escenario en el futuro? Cada vez que hay un ataque contra un sindicalista debe haber una condena muy fuerte y no una condena que se hace públicamente en algún escenario como después de un evento, pero una condena que se vea a nivel nacional y que se replica por todos los medios. Segundo, debe haber una actuación muy rápida de sanción de quienes están detrás de estas situaciones. No solamente quienes logran los ataques, como los asesinatos, los desaparecimientos, los ataques infraestructurales, pero también los que amenazan hacerlo. Muchas veces el gobierno de Colombia dice que bueno, no estamos investigando estas 500 amenazas porque primero son muchas y no sabemos cómo priorizarlas y cómo hacerlo, pero también porque es más importante avanzar en la justicia que tiene que ver con hechos que se concretizaron. Nos parece que esa lógica está errada. Si no se quiere llegar a los hechos, hay que mandar el mensaje muy claro que ese tipo de actividad no va a ser aceptado por el país y Estados Unidos debe ayudar con eso. Nuestros congresistas se han pronunciado múltiples veces, por ejemplo, recientemente el ataque de Sintra en Cali, ellos dirigieron una carta a Colombia muy enojados, muy preocupados por esa situación. También vemos que el embajador previo
hizo un pronunciamiento general diciendo que no era aceptable para Estados Unidos las continuas amenazas contra defensores de derechos humanos y contra las personas como sindicalistas y líderes afroindígenas que están tratando de construir un nuevo país. Pero se necesita ver esos resultados. Una manera también que el gobierno de Colombia puede mostrar que está serio y está actuando diferente a lo anterior es realmente sentarse con los empresarios y decir, nosotros como Estado somos responsables por estas personas, ustedes también, porque ustedes los emplean, y debemos trabajar de manera constructiva para cambiar esa cultura que hay de violencia, esa cultura que hay de básicamente ver que tratar de mejorar las cosas para los trabajadores de alguna manera le quita al que está con las mayores ganancias del mismo. Con los 3 trabajadores que siguen despedidos de Sintren Cali, por ejemplo, eso es algo muy fácil. La presidencia tendría que meterse ahí y ver cómo se resuelve eso. No esperar unos 8 años más hasta que haya tanta presión que tienen que hacerlo, pero realmente tomar la iniciativa constructiva de mostrar, por ejemplo, y con acciones y en situaciones muy emblemáticas, de que está actuando diferente. Muy bien, vamos a irnos unos mensajes institucionales y al regreso retomamos este tema. Le damos paso a la hoja de nuestro análisis hoy y tocaremos otro tema importante, acompañados hoy de la representante de Bola para Colombia y del presidente de Sintren Cali, con quienes desarrollamos este tema hoy, en la noche de este martes. Recuerde que usted está en el tester que mide lo público. El senador Alexander López solicitó de manera urgente al alto gobierno reunirse con Naciones Unidas, el Ministerio Público, Sintren Cali, organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y afros, para denunciar los atentados y amenazas de muerte que de manera reiterada han recibido esos dirigentes. Y se está registrando un incremento de las bandas paramilitares aquí en el suroccidente, acompañado de esto de un aumento de asesinatos, de un aumento de amenazas, persecuciones, como también de atentados contra todos estos dirigentes en el suroccidente. Por eso hoy solicitamos la presencia del ministro del Interior, de la Fiscalía, quienes desafortunadamente no vinieron, y eso pues demuestra el talante del gobierno del presidente Santos, que no le interesa la situación de las comunidades, que no le interesa la situación de los defensores de derechos humanos. A esta reunión se había citado al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la República, quienes brillaron por su ausencia, así lo precisó el presidente de Sintren Cali, Jorge Iván Vélez. Hemos rechazado vehementemente la no asistencia a esta reunión por parte del Ministerio del Interior, el doctor Aurelio Iragorri, porque creemos que no es solamente la protección que se pueda brindar, sino que es un hecho conjunto, un hecho global que afecta de manera directa la autonomía de cada organización, de los líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos, así como también la libertad de expresión y de todas las actividades que hemos venido realizando en torno a la defensa del patrimonio público. Por su parte, el defensor del pueblo del Valle del Cauca, Carlos Hernán Rodríguez, pide al Estado colombiano que se le brinden todas las garantías a estas organizaciones. Que se debe tener una reunión nuevamente, fijar la fecha en la cual esté el ministro, esté el director de la Unidad Nacional de Protección, el doctor Villamizar, y de igual manera exista o el fiscal o una persona delegada de alto rango y con capacidad decisoria por parte de la Fiscalía, porque de lo contrario me parece que la reunión no materializa la efectividad.